Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Prefiero ser la viuda de Juan Mari Jáuregui que tu madre, le dijo Machabel Lassa al asesino de su marido durante los encuentros restaurativos organizados entre víctimas de ETA y terroristas arrepentidos. Ivone Etxezarreta le llamó poco después. ¿Recuerdas la frase que me dijiste? Pues yo también. Ahora hubiera preferido ser Juan Mari que su asesino. Se buscan 3 hombres que acaban de atentar en el casino de Tolosa. Ha llegado con vida, pero no hemos podido hacer nada. Lo siento mucho. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Eso no tiene ningún sentido. Es la organización la que tiene que pedir perdón, no nosotros. Esto no se trata de un proceso colectivo, se trata de algo personal. Y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras? ¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Machabel y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. Uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia reciente llega al cine de la mano de Itziar Bollaín y con las interpretaciones magistrales de Blanca Portillo y Luis Tosar. Una película valiente y necesaria, Machabel. Un día, Blanca Portillo decidió que lo que ella quería hacer en la vida era contar historias. Y lo que quizá entonces no sabía es que una de esas historias la iba a cambiar para siempre. Blanca Portillo, buenos días. Buenos días. Bienvenida, muchas gracias por estar ahí desde los estudios de Donosti. Un placer. Y enhorabuena por el papel. Muchísimas gracias. Blanca. Muchísimas gracias. Te oigo decir estas cosas y me emociono, de verdad. Es verdad que nunca hubiera imaginado, cuando empecé a dedicarme a esto, que podría contar una historia así. Así que es verdad que es algo importante en mi vida. De hecho, le dijiste a Machabel Lassa en uno de vuestros encuentros que te había cambiado como persona. Sin duda. Conocer a esta mujer es algo muy, muy especial. ¿Sabes? Es una sensación de que estás conociendo a alguien que puede ser un referente para ti. Uh-huh. Alguien que... Hay muchos héroes anónimos en la vida. Y ella no es tan anónima, pero sí que es verdad que ha hecho un trabajo silencioso, valiente, honesto, sin necesidad de llamar la atención. Y para mí sí se ha convertido en alguien que me ha cambiado mi manera de ver el mundo, sinceramente. Uh-huh. Tú ya la admirabas antes de empezar a rodar esta película. Tú ya conocías su historia. Sí, el tema siempre ha sido para mí un tema de interés. Cuando se empezaron a hacer los encuentros restaurativos y pues estuve bastante al tanto, y su propia figura no me era ajena. Sabía que había dirigido la oficina de víctimas y que era una mujer muy, muy especial. Era la primera, además, que se sentaba delante de alguien que había participado directamente en la muerte de su marido. Y, no sé, la tenía ahí como en un lugar muy especial. Y tanto tú como Luis Tosar habéis tenido la rara oportunidad de conocer a los personajes a los que ibais a interpretar. Es decir, eso. Conversar horas y horas con Machabel Lassa y con los asesinos de su marido, ¿no? Acceder al sufrimiento, al pasado, a las reflexiones, ¿no? En el caso de los terroristas, a su proceso personal de alejamiento de ETA. Claro, es una cosa que no suele pasar. Puedes pocas hacer veces, personajes, muy pocas veces. Claro, puedes hacer personajes que han existido, que están en los libros de historia, pero alguien así que está ahí a tu lado, que sigue caminando por la vida y con la misma honestidad y con la misma grandeza, que están ahí al lado. Sí, sí. Lo único que puedes hacer es acercarte con todo el respeto del mundo a algo que ni por asomo podemos oler, porque hay que vivir algo así para entenderlo, ¿no? Y acercarte con el máximo respeto, tanto a unos como a otros, para intentar entender qué les ha ocurrido y cómo han vivido todo eso. Y te has mimetizado. No sé qué ha pasado, porque te aseguro... Bueno, yo me vine a Donosti un mes antes de empezar el rodaje.
porque entendía que el entorno, la geografía era importante, la tierra, el suelo. Los matices, ¿no?, que uno va captando para el personaje. Hay algo ahí de raíz que vas agarrando y, no sé, creo que eso era importante. Y se ha producido algo que yo, al ver la película, yo no me veo a mí misma, que eso te pasa pocas veces. Yo no me veo a mí misma, es otra mujer, bueno, es otra persona. Ese es el objetivo final de todo actor, ¿no? Claro, ese es el sueño al que aspira uno, ¿no? A desaparecer para que entre a jugar quien de verdad es el protagonista, que es el personaje. ¿No te reconoces? No. Y me produce un poco de shock. De hecho, hablando con Maisabel, lo decimos que somos como una especie de extrañas gemelas. Sí, unas hermanas un poco raras. Tal cual. Bueno, como decimos, Blanca Portillo interpreta a Maisabel Lasa, viuda del socialista Juan Mari Jáuregui, gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA en julio del año 2000. Diario de las 2. Radio Nacional. Buenas tardes, les habla Emilia González Sevilla. Nuevo sábado sangriento por culpa de ETA, otra vez. Ha sido en Tolosa. La víctima, el exgobernador de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui. Los autores se supone que los de siempre, y como siempre, de 2 tiros en la nuca. Es el tema prioritario en este diario hablado que abre con noticia mortal de la que les hablaremos más ampliamente en unos minutos. Mientras tanto, resuenan los ecos de la operación policial de ayer en Zaragoza, donde el director general de la policía ha revelado más datos sobre los propósitos de los asesinos. Es curioso porque por muchas veces que escuchemos estos sonidos, ¿verdad?, nos sigue impresionando. Se me ponen los pelos de punta. Y han pasado 21 años de esto, ¿eh? Sí. 21 años. Y sabes que ella dice, Maisabel dice que Juan Mari sigue con ella constantemente, que no hay un día que no esté en su presente. O sea que eso impresiona mucho, ¿verdad? Bueno, además el tema de ETA sigue siendo muy delicado, ¿no? Todavía hay muchas heridas abiertas y es algo además que Itziar Bollaín y la guionista Isa Campo palparon, ¿no?, de primera mano en uno de esos encuentros anuales en homenaje a Jáuregui, ¿no? Sí, es que han sido dolores muy grandes y muy profundos. Heridas que no somos conscientes del alcance. Y bueno, eso necesita tiempo, necesita serenidad. Necesita algo que dice Itziar, que también tiene mucha razón, se necesita escucha. Más que hablar, hay que escuchar y serenarse y abrir los corazones y las mentes para que todo eso se reconstruya de alguna manera, ¿no? Vamos a escucharla a ella, justamente porque 11 años después del asesinato de su marido, Maisabel Lasa, impulsora de la asociación Víctimas del Terrorismo, aceptaba reunirse con sus asesinos dentro del programa de encuentros restaurativos, y así contaba aquel encuentro en los micrófonos de Radio Nacional. Iba en el coche con los 2 escoltas que me habían incorporado a mi vida diaria, pues por la amenaza que había sobre mí, ¿no? Fueron años muy difíciles, pero yo fui a ese encuentro pues eso, pensando en ese futuro que nos esperaba, estas posibilidades, y bueno, ganas de preguntarle y de escuchar lo que me decía, y la verdad es que estuvimos hablando un buen rato, pues yo creo que casi 3 horas largas estuvimos hablando. Y bueno, yo vi a una persona totalmente convencida de que lo que hizo estuvo mal. Es una persona valiente en algún sentido, pues porque él ya sabía perfectamente lo que iba a suponer el desmarcarse de ETA, ¿no? y de la influencia de ETA, ¿no? Cuando me preguntan por qué participé en aquellos encuentros, respondo porque pienso que todas las personas nos merecemos una segunda oportunidad. ¿Esa es la clave justamente de la película, Blanca? Sin duda. Es una película sobre la capacidad para reconstruirnos. A mí me encanta que Maisabel siempre se incluye en esa frase. No dice todas las personas merecen, dice merecemos. Ella también tuvo que reconstruirse, merece una segunda oportunidad. Y tiene muy claro que ella dice siempre que esas personas no eran los mismos que atentaron, el día que atentaron. Han sufrido un proceso, han hecho un reconocimiento, un camino, y bueno, todo el mundo, según ella, y me parece perfecto, merecemos una segunda oportunidad.
Y aquí se produce la tremenda paradoja de que Maixabel acude a reunirse con el asesino de su marido en la cárcel de Nanclares de Oca y lo hace con escolta. Porque ella misma figuraba en la lista, ¿no? En las listas como objetivo de ETA. Sí, creo que además tuvo que ver con eso precisamente, que desde la oficina de víctimas ella hizo un cambio importante y era incluir a todas las personas que habían sido víctimas de cualquier violencia. Eso es. Eso aparece también en la película, ¿eh? Claro, exacto. Entonces, de alguna manera, ella también lo expresa de alguna forma en la película, ¿no? Se estaba apropiando de algo que pertenecía a otro sector y entonces se convierte en una de las personas amenazadas también. Y su vida cambia en el momento en que tiene que llevar 2 escoltas. Porque yo, que interpretando, he ido con 2 personas detrás todo el tiempo, la sensación es tremenda. No nos imaginamos lo que puede ser tener que estar pendiente siempre de que hay 2 personas detrás de ti. El cambio en su vida fue enorme, ¿no? Y bueno, ahí está, y lo llevó con toda la entereza y toda la fuerza que pudo. Una de las primeras cosas que Maixabel le pregunta a los asesinos de su marido es: ¿le conocías? ¿Sabías quién era? Y es tremendo, Blanca, comprobar que los que le asesinaron no sabían nada de él ni de sus ideas, ¿no? Claro, ahí está también parte de... Esa es la necesidad que tiene una víctima de saber por qué mi marido, por qué mi mujer o por qué mi hijo, por qué. Le conocías, sabías quién era. Y claro, era una violencia bastante indiscriminada, sobre todo para quienes ejecutaban la orden. Y claro, eso es muy demoledor, pensar que ellos sentían que era uno más. Y siempre se habla de la idea del perdón, de pedir perdón por el daño causado. Pero no es esa la palabra que buscaba Maixabel. Y vamos a recuperar otro sonido muy impactante, las declaraciones del etarra arrepentido Ibon Etxezarreta, en un documental realizado por Jon Sistiaga. Me dicen, no has pedido perdón. Yo ya te comenté más de una vez. Yo perdón no te he pedido. Primero por el rollo de que no somos, ni tú eres creyente, ni yo soy creyente. Y porque también lo he pensado 1000 veces, que pienso que lo hecho es imperdonable. Entonces, yo cuando me he reunido contigo, me he reunido con Josu o con cualquier otra víctima de la violencia de ETA, lo que he intentado transmitir es el sentimiento sincero de que lo siento, del daño injusto que hemos causado en nuestra familia y que hago el ejercicio, que es muy difícil, empático, de ponerme en lo que habéis pasado vosotros. Te confieso que estoy haciendo esta entrevista con los pelos de punta, ¿eh? Yo también. Es tremendo todo esto. Yo también. Es interesante que además él diga esto, lo del perdón, ¿no? O sea, de alguna manera él sentía que no le podía cargar con esa responsabilidad, que además de todo el daño que le había causado no le podía cargar con la responsabilidad de tener que perdonarle. Entonces me parece también interesante escuchar eso, ¿no? Cómo ha llegado Ibon a ese lugar. Y claro, también habéis querido reflejar en la película que nadie es mejor o peor por no hacer ese acercamiento, ¿no?, con los etarras. Eso es un asunto muy delicado, pero... Bueno, yo no sé si tú te has parado a pensar qué hubieras hecho. Por supuesto, además creo que se lo plantea cualquiera que vea la película, ¿eh? Sí. Y claro, es lo primero que te planteas. ¿Qué hubiera hecho yo, no? Claro que yo me lo he planteado. Hay una cosa que también dice Maixabel y que me parece importantísima, y es el profundo respeto a lo que cada uno desee hacer y lo que cada uno sienta. El profundo respeto que a mí me merece alguien que no quiere mantener un diálogo es absoluto. Claro. Absoluto y comprensible, absolutamente comprensible. Y lo que ella, la opción que ella ha tomado también es tremendamente respetable y, vamos, yo no tengo absolutamente nada que decir. Cada uno manejamos el dolor y en una situación como esa tan tremenda, irreparable, cada uno tiene derecho absoluto a tomar el camino que desee. Hay momentos de la película muy emocionantes, muy impactantes además, como por ejemplo ese homenaje final a Jáuregui, al que Maixabel llega acompañada del asesino de su marido, ese recorrido previo en coche por los lugares en los que había atentado, el ramo de flores, y todo es real. Todo es verdad. Y todo es real, porque alguien nos dijo que si no hubiera ocurrido no se lo creería, pero eso es así. Sí, y además te cuento que cuando rodamos ese día, esa secuencia, gran parte de la gente que está en ese homenaje son personajes reales. Está incluida Maixabel. Están los amigos, los parientes, están los personajes reales. Wow. Incluso hubo un día que vino Ibon a ver el rodaje. ¿Sí?
Claro, entonces estábamos todos como con la piel del revés, porque para quienes lo habían vivido en primera persona, fue como revivir aquello. Para nosotros era una sensación de una enorme responsabilidad de estar siendo los que no eran, no sé, es una mezcla muy extraña, pero fue casi una ceremonia de liberación, sinceramente. O sea, yo ese día creo que no lo voy a olvidar jamás, jamás. ¿Esto es la primera vez que te pasa en el cine? Sí, a mí esto... Una sensación así tan extraña, digo, ¿eh? Sí. Yo no he vivido nada comparable a esto. Ajá. Nada. Porque hay una mezcla entre la realidad y la ficción, la maravilla que tiene la ficción de poder poner en valor cosas que nunca vemos. Claro. Y poder ponerlas ahí de manera creativa, artística, y además toda esa parte real de seres humanos, de miradas, de emociones, de sentimientos, todo eso junto. Yo no había vivido una cosa así en la vida, jamás. Hay varias escenas, varias frases de la película que se te quedan grabadas como espectador ya para siempre, yo creo. Sí. Y que, bueno, resumen en muy pocas palabras la compleja historia de terrorismo de ETA, ¿no? Y voy a compartir algunas contigo, Blanca. Por ejemplo, esa conversación en el patio de la cárcel de Nanclares de Oca, cuando Ivón le dice a Carrasco: ¿pero dónde te estás metiendo? Y él responde: no me meto, me salgo. Me salgo. Esa frase es importante, ¿verdad? Es muy importante. Tan importante como es la de fuera del colectivo hace frío. También. Porque hay ahí una especie de velada amenaza. Terrible, porque es verdad que fuera hacía frío. ¿No? Son frases que es verdad que se te quedan para siempre. O esta: la detención era un alivio. Parar, salir de ese mundo. Eso también es importante escucharlo. Sí. Porque ha habido mucha gente que ha tenido deseos de parar. Y quiero decir, es que no sé, no puedo ni ponerme en ese lugar. No sé, me parece tremendo, pero entiendo que hay un momento en que dice, bueno, mientras esté en la cárcel se acabó. Estoy aquí metido y se acabó, no tengo que seguir haciendo esto. Y todo esto es tan importante que creo que uno de los grandes motivos de esta película, o de las pretensiones de Itziar Bollaín, es que llegue a los más jóvenes, ¿no? A esa primera generación de adolescentes que ha crecido sin los atentados de ETA, ¿no? Claro, porque, bueno, también es verdad que es que tenemos que no olvidar, esto no se trata de olvidar, porque además no se puede, hay cosas que no se pueden ni se deben olvidar. Pero es cierto que ya hay una generación joven que no ha vivido eso, claro, y que está muy bien que se sepa, y porque además la película va más allá de ese entorno, creo que es mucho más universal. Se está hablando de reconstrucción, de segundas oportunidades, de capacidad de diálogo, de cosas que son buenas para las próximas generaciones, en estos tiempos en los que vivimos entre el blanco y negro, bueno o malo, o sí o no. La capacidad para escuchar, para entender, para saber los orígenes de las cosas, el porqué de las cosas. Eso no significa justificar nada, sino entender qué pasó, por qué pasó y para que no se vuelva a repetir. Yo tengo amigos que lo han visto y me han dicho, quiero llevar a mi hijo que tiene 14 años y quiero que vea esta película. No hay que olvidar que somos nuestra memoria. Exacto. Blanca Portillo lleva 40 años contándonos historias. Ay, cada vez que lo oigo. Pero estás estupenda. Eres muy joven, además, retratando en el cine, en el teatro, en la televisión, la sociedad en la que vivimos y siendo fiel a sí misma. Eso sobre todo, porque esto decías, Blanca, en los micrófonos de Radio Nacional en el año, atención, 1998, después de recibir el premio Ojo Crítico. Tenías 34. A mí lo que más me interesa a la hora de elegir un personaje es que ese personaje pueda hacer que la gente se sienta identificado de alguna manera con él, que le sirva a la gente para pensar en sí mismo y en el mundo en el que vive. Quiero decir, no me importa el tamaño del personaje, me importa la calidad humana del personaje, sobre todo. Está claro que sigues pensando lo mismo. Pero me encanta escuchar esto, porque es que sigo diciendo lo mismo. Igual soy un poco aburrida, pero es que sigo creyendo en Te vas repitiendo. Es que me parece que es la pequeña misión que tenemos los que nos dedicamos a esto, es esa. O sea, es que si quien ve no siente que algo le pasa por dentro, que eso no le pertenece, ¿para qué lo hago?
para divertirme yo no tiene ningún sentido. Somos un poco vehículo, ¿no? Vehículo para hacer que el que está ahí viendo le pase algo. Y me da mucha alegría escuchar que eso lo dije con 34 y ahora a mis 58 sigo diciendo exactamente lo mismo. Las ideas claras, entonces. Sí, eso está bien. También es que has seguido el consejo que te dio un profesor en la Escuela de Arte Dramático, que te dijo que no tuvieras prisa. Bueno, te llamaba Blanquita. No tengas prisa, Blanquita, que este oficio es una carrera de fondo. Sí, eso ha sido también otra cosa que he tenido siempre muy presente. Y él me dijo también la bonita frase de huye del cualquier cosismo. El cualquier cosismo es el enemigo de nuestra profesión. Y dije, vale, esto no se me olvidó. O sea que con lenta, pasito a pasito, y cualquier cosa no vale. Sí, lo que pasa es que hay que comer también, ¿no? Ya, pero bueno, pues se come de otras cosas si es necesario. O se come menos. Eso es verdad, sí. Y yo no me o más puedo baratito. quejar, ¿eh? Yo no me puedo quejar. No, por cierto, estás rodando ahora Días Mejores. Sí. Y es Cuenta un curioso, poquito. pues porque estoy interpretando a una psicóloga que es mágica. La doctora Laforet. Sí. ¿Tú has necesitado ayuda psicológica alguna vez? No tengo ningún pudor en decirlo, claro que sí. Por eso lo pregunto. Yo creo que cada vez hablamos más de estas cosas y Sí. es necesario. Lo mismo que uno va a mirarse cuando te duele el riñón, hay que ir a mirarse el alma y la cabeza, claro que sí. Y necesitas a gente experta que sepa y que te ayuden, porque hay veces que no puedes, que tú solo no puedes hacerlo. Ya tienes, por cierto, una Concha de Plata a la mejor actriz por tu trabajo en 7 bolas de billar francés. Sí. ¿No pudiste asistir a recoger el premio? No. ¿Qué planes tienes para el próximo 25 de septiembre? Ninguno. Cállate, no tengo ninguno. Ah, no, ninguno. Si no le van a dar ningún premio por esta película. No, yo no tengo ninguna expectativa en ese sentido, sinceramente te lo digo. Está muy bien. No es falso. ¿Por qué te lo vas a llevar todo? No me voy a llevar nada. Yo lo que sí sueño es con que la peli llegue como nos está llegando, como nos llegó a nosotros haciéndola, como nos sigue llegando y recibiendo esto que estamos ya recibiendo de gente que la ha visto y que salen distintos a como entraron. Y ese día de la clausura, yo espero que ese es el gran premio, que cuando hagas algo tenga calado. Eso es lo más importante. ¿Qué te dice la familia? La familia, pues como siempre, orgullosa. Y bueno, ellos siempre creen que me van a dar, yo qué sé. El Oscar. El Oscar es poco. Hay que inventar un nuevo premio. Uno nuevo que esté más allá del Oscar, incluso. La familia siempre es incondicional. Blanca Portillo, ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Lo mismo digo, desde de los verdad. estudios de Donosti. Enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Por este maravilloso trabajo. Recuerden los oyentes, Maixabel, una película dirigida por Itziar Bollaín, con guión de Isa Campo. Se proyecta en Cinema al Día, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y llegará a los cines la próxima semana. Blanca, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a ti, un beso grande. Adiós. Chao. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sendimenduzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Nonago, zer larretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.